Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor por permitir darnos un día más para poderle servir a Él. Y hoy estamos aquí nuevamente con mi hermana Astrid. Dios la bendiga, hermana. Gracias, igualmente. Bienvenida. Gracias, hermana Araceli. Dios les bendiga. Hoy estaremos hablando de un tema que creo que nos confrontará un poco, porque lo que menos pensamos cuando tenemos vida es en la muerte. No pensamos que un día nos vamos a morir y que tenemos que ir a un lugar después de la muerte. Y yo creo que nosotros somos los que elegimos ese lugar, porque realmente existe el infierno y existe una vida eterna, por la cual es la que debemos de cuidar nuestra vida acá en la tierra para estar preparados el día que realmente el Señor nos lleve acá. Amén. Porque muchas veces vienen a nuestra vida situaciones que no contamos con ella, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no estamos preparados? Y de eso estaremos hablando esta mañana. Así que quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor y que podamos leer este versículo que se encuentra en 2 de Corintios 4:18. Y dice de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Esto realmente es algo que de verdad nos confronta, hermana Astrid. Bastante. Porque nosotros como seres humanos, yo puedo ver ahorita con mis ojos, puedo ver todo lo que me rodea, pero las cosas eternas, esas no se miran. No. Pero el Señor dice que nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno, no en lo temporal, porque sabemos que la vida un día acá en la tierra se termina. Así. Y eso es temporal, pero la vida eterna es para siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces es algo bien difícil. Sé que no es fácil, pero es lo que realmente el Señor nos dice, ¿verdad? Que hagamos. Amén. Así es. Que pongamos nuestra mirada en lo eterno primeramente. Así es. Creo que los afanes de la vida, los corre de todos los días, ¿verdad? Como seres humanos nos afanamos por llevar el alimento a casa. Y no es malo que tengamos sueños y anhelos de soñar, de tener una casa, de tener un carro, porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero descuidamos lo más importante. Hay personas que no asisten en estos tiempos a ninguna congregación. Yo lo he visto, ¿verdad? Nosotros no somos nada. Conozco a una señora que hemos entablado una amistad y la he estado invitando, pero ha costado un poquito, ¿verdad? Ella no asiste a ninguna iglesia y me decía ella, nosotros somos malagradecidos y como perritos porque no asistimos a ninguna iglesia, me decía ella. Entonces yo le empecé a hablar del Señor, pero no ha sido fácil para ella, sí, ¿verdad? Porque sus ojos pues están puestos en el trabajo, porque es una señora muy trabajadora, pero lo más importante es lo espiritual, ¿verdad? ¿A dónde va a ir a dar nuestra alma? Eso es lo más importante, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? Amén. Y sí existe un infierno, ¿verdad? Y una vida eterna, y somos nosotros los responsables, los únicos, porque la salvación es individual. No le podemos echar la culpa, es que mi mamá o mi papá, ¿verdad? Sino que la salvación es individual y en nosotros está decidir a dónde ir, porque después de esta vida hay otra, ¿verdad? El cielo y el infierno. Y es muy importante que tratemos nosotros de salvar nuestra alma. Yo creo, ¿verdad? Personalmente creo que uno puede trabajar y darle prioridad, aún
poniendo en primer lugar al Señor. Creo que el Señor da tiempo para hacer todas las cosas, hermana Astrid, porque por lo menos yo lo hago, ¿verdad? Trabajo, pero aquí lo que el Señor está diciendo, que no descuidemos nuestra vida espiritual. Así es. Porque la vida espiritual realmente, lo que nosotros hacemos en esta tierra, cosechamos nuestra relación con el Señor, eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Amén. Y yo creo que uno puede manejar las dos cosas, puede trabajar y puede tener una relación con el Señor. Amén. De hecho, el Señor lo bendice a uno grandemente aquí en la tierra, ¿verdad? Pero es un equilibrio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede muchas veces? Es de que cuando el Señor ya nos bendice, dejamos de buscar al Señor. Ya no hay tiempo más para buscar al Señor porque como a veces somos malagradecidos, esa es la palabra correcta. Cuando el Señor ya nos bendice, dejamos de ayunar, dejamos la oración por estar afanado ya en el trabajo. Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes es saber aprovechar el tiempo. Amén. Porque muchas veces desperdiciamos el tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifican nuestra vida, y podemos trabajar. Así es. Porque el hecho de uno de cuidar su vida espiritual no significa estar todo el día en la iglesia, Claro. no significa que uno no tenga que trabajar. Podemos trabajar y poder tener esa comunión estrecha con el Señor. Amén. Podemos hacerlo. Entonces yo creo que no es difícil, para mí no ha sido difícil, ¿verdad? Para mí personalmente no ha sido difícil poderlo hacer. Trabajo, pero también yo le sirvo al Señor, entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio. Y yo quiero mencionar uno de los puntos para no nosotros dejar de cuidar nuestra vida, es sabernos enfocar realmente en lo que nosotros queremos. Eso es muy importante, saber enfocarnos, no desenfocarnos realmente en esta tierra, ¿verdad? Amén. Porque el día tiene 24 horas, hermana Astrid, realmente el día es bastante amplio, pero si nosotros vivimos afanados, como usted dijo, ¿verdad? Que estamos siempre afanados, y es de aprender a distribuir bien el tiempo en nuestra vida. Tenemos que hacerlo porque de qué, como dice la palabra, ¿de qué sirve haber ganado el mundo y perder nuestra alma? Sí, eso es un versículo tan confrontador, porque ahí lo dice claro la palabra de aquel hombre que juntó tantas riquezas y le decía necio, mañana Sí. vienen por tu alma, y todo se quedó. Y todo se queda, y muchas veces las personas se aferran solo a lo financiero, a lo económico, a hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero, y yo creo que los extremos son malos y eso no es nada aconsejable, porque creo que muchas personas solo, por eso es que dice la palabra, que dice la palabra que el amor al dinero es como que muchos males, no me acuerdo cómo es que exactamente, pero el amor al dinero es la raíz, dice, es la raíz, ¿verdad? De muchos males. De muchos males. Entonces yo creo, hermana Astrid, que el Señor va haciendo cambios en uno, porque yo viví esto, ¿verdad? Antes que yo vivía en Guatemala, y cuando yo tenía mi empresita chiquitita, pero yo trabajaba demasiado y solo vivía enfocada en el dinero, de verdad. Y mi hermano, el que es pastor, hoy me lo dice, me acuerdo que solo de dinero hablabas, y solo de dinero, porque solo vivía aspirando cosas y aspirando y aspirando. Y yo creo que le doy gracias a Dios porque Dios me sacó de ahí, porque esa era la Araceli de antes. Y hoy le doy prioridad a lo del Señor que antes de hacer dinero. Y usted tocó un punto muy importante. El Señor es el que bendice. Amén.
Dice la palabra que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Pero realmente, ¿en qué estás enfocando tu vida? Así es. También hay un versículo en la palabra que dice: buscad primeramente el reino de los cielos y todo será añadido. Y el Señor es fiel, que no se queda ni con un vaso de agua. Cuando nosotros le dedicamos el tiempo al Señor, le servimos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? El Señor lo sorprende a uno. De muchas maneras el Señor siempre lo va a sorprender a uno. Y me impacta esta palabra porque inicia, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿verdad? Que es todo lo que vemos, ¿verdad? Vemos nuestra casa, vemos nuestro vehículo, vemos nuestra ropa y todas esas cosas es lo que nosotros vemos. Pero el Señor aquí dice que miremos las cosas que no se ven. Y las cosas nosotros no podemos ver realmente cómo es el cielo, qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Sabemos por las Escrituras, ¿verdad?, que Él fue a preparar morada para nosotros. Así es. Pero no conocemos realmente, no tenemos ese conocimiento de cómo es la vida eterna, qué vamos a hacer allá en la vida eterna. No tenemos conocimiento, esas cosas no las podemos ver. Sí, quiero compartir este versículo que dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eternas en los cielos. Amén. En una ocasión escuchaba un testimonio acerca de una señora que trabajaba haciendo limpieza en una casa, y su jefa, creo que lo comentó usted, y ella servía, iba a la congregación, ¿verdad? Pero la que más servía era la señora que le hacía limpieza en la casa. Y creo que ella tuvo un sueño y le mostró qué casa era la señora que trabajaba haciéndole limpieza, y era una mansión tan linda. Y la casa que ella tenía era así bien humilde. Y le decía que por qué, si ella era la jefa, por decirlo así. Pero el Señor le dijo que era porque ella le dedicaba más tiempo al Señor, se preocupaba por las cosas del Señor. Y de hecho así es. Y eso fue real. Fue en una iglesia de Chicacao, de una hermana, que el Señor le había dado los privilegios a la hermana, pero los privilegios se los dio a su empleada. Y una madrugada es cuando el Señor le da ese sueño y le muestra la casa en el cielo de la empleada. Era una casa lindísima, y la casa de ella era una casa pobrecita, y dijo: Señor, ¿qué es esto? Porque yo a ti, le dijo el Señor, te he dado el privilegio de servirme, pero tú le has dado a tu empleada lo que yo te entregué a ti. Entonces ella ha cosechado esto, ¿verdad? Que ella se puso su mirada en las cosas materiales, porque ella como que tenía negocios, algo así, y ella recapacitó. Dios es tan bueno que siempre nos habla, y creo que esta mañana el Señor te está hablando. Si has descuidado tu vida por el trabajo, si has descuidado tu vida, aunque no sea por el trabajo, te has acomodado, entonces hoy es un día, hermana Astrid, de recapacitar a aquellas mujeres que hoy nos están viendo, o en el reprise, porque el día sábado o domingo pasan el reprise del programa de hoy. Entonces, si realmente no te estás enfocando más en tu vida material aquí en la tierra, en aquellas cosas que tú ves, entonces es el tiempo, es el momento de que tú recapacites y realmente te enfoques en lo espiritual, en tu relación con el Señor. Si has descuidado esa relación con Dios, es hora, es momento de retomar nuevamente esa relación con Dios. Y ese es el problema, que a Dios no lo podemos ver, hermana Astrid. Amén. Todo es por la fe. Amén. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. Que la única forma
de poner nuestra mirada en lo eterno es porque estamos convencidos a través de la fe por la palabra de Dios, que yo estoy convencida de que hay una vida eterna, hermana Astrid. Amén. Que estamos convencidos que dónde vamos a ir un día después de la muerte. Y mucha gente cree que al morir ahí se acaba todo. Bastantes personas que tienen ese pensamiento que al morir se acaba todo, y usted y yo sabemos que no es así. La palabra lo dice. Amén. No lo inventamos, sino que así lo dice la palabra. Y quiero leer esta palabra que está en Santiago. Amén. Que dice: oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Verdad? Qué porque impresionante. nosotros podemos hacer planes, ¿verdad? Pero el Señor es quien los ejecuta, quien nos permite, bueno, hasta aquí, o Así está es. bien, ¿verdad? Hágalos. Y como la neblina, ¿verdad? Que la neblina está por un tiempo, hay una versión así, y después desaparece, y así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Nosotros podemos hacer planes, pero solo Dios sabe si los va a permitir o ya no. ¿Verdad? Sí, realmente sabemos el día que nacemos, pero no sabemos cuándo Dios nos va a llevar de la tierra. Y por esa razón es que debemos de enfocarnos en la vida eterna, en aquellas cosas que no se ven, como cuando está María y Marta, ¿verdad? Dice la palabra que Marta estaba afanada por las cosas del hogar, de la casa, de servir bien al Señor, pero dice que María había escogido la mejor parte, Amén. la cual no se le será quitada. Entonces nadie nos puede quitar lo que tú has logrado con el Señor, porque eso es tu vida y Dios, es nuestra vida y el Señor. Pero le dice el Señor: mira, María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Amén. ¿Verdad? Pero todo lo de esta tierra, nos vamos a dejar nuestra casa, vamos a dejar todo lo que hemos adquirido materialmente, todo se va a quedar. Y muchas veces, tal vez nosotros nos esforzamos un montón, descuidamos otras cosas, descuidaste tu propia vida por acumular riquezas, ¿y qué pasó? Le quedan a tus hijos y tus hijos no hacen un buen uso de ellas. Así pasa muchas veces. Muchas veces eso sucede. Sí, es cierto. Sí. En estos tiempos creo, hermana Araceli, que el hombre se ha enfocado en como querer que las cosas no se desvanezcan. Yo creo que eso ha pasado durante muchos años. Si han desaparecido ciudades como Babilonia, que fueron en un tiempo, ¿verdad?, superpoderosas, ¿cómo no va a desaparecer una persona? ¿Verdad? El hombre siempre trata la manera de retroceder el tiempo, de tener muchas cosas, de ser inmortal, pero realmente el hombre es mortal. Pues el único, el que vive para siempre es el Señor. Amén. Jesús, ¿verdad? Es el único. Es el único que permanece para siempre, el mismo de ayer, hoy y siempre. El hombre haga lo que haga, todo se va a desvanecer, ¿verdad? Aquellas grandes construcciones, todo eso se deteriora. Todo se deteriora, ¿verdad? Y realmente venía a mí porque en Miami se cayó un edificio de 64 apartamentos, y ese edificio, ahí murió mucha gente, y no se explican, ¿verdad?, cómo fue que todo ese edificio se vino, y eso fue una gran pérdida material. Y el dueño o los dueños, no sé, ¿verdad?, si había alguna sociedad, pero todo eso, ¿qué? Se perdió. Así y esta gente, a saber qué no hizo por trabajar tanto, por acumular, y eso no es malo, ¿verdad?, porque dice la palabra que el Señor da el poder para hacer las riquezas, y las riquezas que Él da no traen tristeza alguna. Así es.
Entonces, Dios también bendice, Dios prospera. Yo creo eso, así es. Creo en la prosperidad del Señor, pero el Señor no es que te esté diciendo es malo que tú trabajes, no. Solo que aprendas a enfocar, a tener prioridad en esta vida, en esta tierra, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Ya después de muerto ya no lo vamos a poder hacer. Así es. Recuerdo el testimonio de una hermana que ella adoraba a su esposo y atendía a su esposo lo tenía en primer lugar, ¿verdad? Ella asiste de hecho acá a nuestra iglesia, y ella decía que ella solo llegaba a su esposo y ella se desvivía por atenderlo, ¿va? Ella lo quería mucho, y un día descubrió que él era infiel. Y le dijo el Señor, porque ese lugar me pertenece a mí, le dijo. Es por eso, le dijo, ese lugar me pertenece a mí, le dijo. Nadie puede ocupar el primer lugar más que yo, le dijo. Y para que te des cuenta que el hombre falla, le dijo. Qué tremendo. Y ella le pidió perdón, ¿verdad? Porque ella, por ejemplo, si llegaba domingos, que es el día de congregarnos, ella ya no venía a la iglesia. Entonces ahí el Señor le habló y le dijo, ¿verdad?, de que ese lugar se lo merecía él, ¿verdad? Y que ella se diera cuenta que el hombre siempre iba a fallar. Y ella le dijo, Señor, perdóname, le dijo, porque ese lugar te pertenecía a ti, le dijo. Amén. Así es. Vamos a ir a un corte y en unos momentos estamos con ustedes.
Nueva Familia Televisión. Estamos hablando esta mañana de que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Amén. Y creo que es un tema que te bendecirá muchísimo, así como a nosotros nos bendijo cuando el Señor dio esta palabra y la estuvimos estudiando. Creo que el Señor nos hace recordar de que si hemos descuidado nuestra vida en el Señor, entonces que es un tiempo, un momento de reflexión y ponerle más atención, ¿verdad? Amén. A la vida. Y quiero leer un versículo de la palabra del Señor que está en 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Que andemos, ¿verdad?, por aquellas cosas, porque la fe dice, hay un versículo en la palabra que está en Hebreos 12:22, mira lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Y yo creo que el Señor igual anduvo en la tierra. ¿Por qué él anduvo en la tierra? ¿Verdad? 3 años y medio que fue su ministerio en la tierra. Y el enemigo se le presentó. Entonces le dijo, si me adorares te daría todo esto, este reino. Y entonces, ¿verdad? Nosotros igual, el enemigo nos presenta muchas cosas aquí en la tierra. Amén. Para desviarnos del camino correcto del Señor. Amén. Y Él siempre nos va a presentar no cosas feas, sino cosas que a nuestro parecer, a nuestra mirada, hagan todo lo posible porque caigamos de su gracia, ¿verdad? Pero por eso es tan importante la oración, porque yo lo he vivido, ¿verdad? Porque somos tentados, ¿verdad? No solo porque ya somos hijos de Dios no somos tentados, al contrario, somos más tentados. Y en esa oportunidad yo le decía, Señor, yo solo doblaba mis rodillas y yo le decía, Señor, por favor, ayúdame a resistir esto que yo estoy pasando. Y fue así como, de hecho es así como vencemos nosotros, a través de la oración, de tener una íntima comunión con el Señor, ¿verdad? Porque entonces si no oramos, si no ayudamos, estamos débiles y estamos más propensos a caer. El Espíritu Santo trae a mí un testimonio que algún tiempo lo vi en Canal 27, donde pusieron un rótulo de un trabajo en una empresa y era un puesto bastante alto, ¿verdad? Era como jefe de producción, algo así. Entonces dice que llegaron varios y entre ellos llegó ese hermano. Y cuando lo estaba entrevistando el jefe ¿verdad? Que lo entrevistó, le dijo, mira, le dijo, si tú quieres este trabajo, dice que le dijo, tienes que reportarnos a fin de mes una cantidad más alta de lo que ingresó, de lo que salió, perdón. Entonces le dijo, Señor, yo no puedo hacer eso, porque yo, le dijo, soy una persona cristiana. Yo no puedo prefiero, le dijo, seguir sin trabajo que poder hacer esto. Eso no va de acorde a los principios del Señor. Entonces se fue, ¿verdad? Y le dijo, mira, en la tarde es la segunda entrevista, y así que otra vez los llamaron a todos, ¿verdad? Y en la tarde que él llegó, dice que le dijo, mira, el trabajo es tuyo, porque estamos buscando una persona honesta, honrada, para este puesto. Y dice que él se sintió el hombre más feliz porque era un buen puesto con un gran sueldo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Yo creo que el Señor nos prueba y creo que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad?
En los momentos de escasez, en los momentos difíciles, somos probados. No solo somos probados cuando tenemos abundancia, ¿verdad? Y podemos proveer, ayudar, sino que también yo lo he visto, yo lo he vivido. Somos probados cuando a veces no tenemos mucho. Yo siempre le digo al Señor, Señor, tú eres el dueño de todo. Y ahí va la provisión. Sí. Y menciono esto, ¿por qué? Porque este hermano no puso la mirada en lo que le estaban ofreciendo, porque eso se mira. Claro. Dijo, vea, ay, si lo hago voy a tener este sueldazo. Y el Señor lo recompensó, ¿verdad? Porque él puso primero su mirada en los estatutos del Señor, claro, en lo que el Señor habla en su palabra. Él sabía que el Señor lo estaba observando, ¿verdad? Ese es el temor del Señor, sin duda alguna. Amén, amén. Así que quiero mencionar el punto número 3. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, debemos de aprender a esperar siempre en el Señor y no esperar en aquellas cosas que tú estás viendo, ¿verdad? Aquellas cosas que te ofrecen, sino esperar en el Señor. Aprender a esperar en Él. Y yo sé y estoy segura que el Señor realmente recompensa a aquellos que hacemos el tiempo, que no hacemos las cosas por el Señor, ¿verdad? Y eso es cuidar nuestra vida en aquellas cosas que no vemos, porque tú no puedes ver lo que el Señor realmente tiene para ti. Así es. Nosotros no podemos ver lo que el Señor tiene en el futuro para nuestra vida, pero conforme nosotros estamos poniendo nuestra mirada, nuestra atención primeramente en las cosas eternas, en aquellas cosas que no se miran, amén, hay alguien que está trabajando por ti, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. El que está trabajando por ti, por mí y por todos aquellos, amén, que realmente ponemos nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Que primero ponemos en Él toda nuestra atención, nuestro tiempo, y Él sabe cómo te dará las cosas. Amén. El Señor nos sorprende cuando no hay trabajo, ¿verdad? Él jamás nos va a dejar sin comer, porque Él ve, yo le digo siempre que Él nos ve como que estuviéramos desnudos. Todo lo que podemos nosotros pensar, lo que sentimos, Él lo conoce. Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotras se las pidamos, dice la palabra. Y a veces no hay un empleo, pero siempre mira, ¿y vos por qué no haces eso? ¿Verdad? Mucha gente se dedica a estafar personas, pero eso no es agradable, sí, al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esperando del Señor y sabemos que el Señor nos ve, amén, ¿verdad? Y decía en una ocasión el pastor Cash, si tú tuvieras esa convicción de que el Señor está a tu derecha viendo cada cosa que hacemos, yo te aseguro, le dijo, que tendríamos más cuidado de cómo actuar. Y muchas veces no lo creemos, pero así dice la palabra, que Él está siempre a nuestra derecha, ¿verdad? Con esa convicción de que todas las cosas que nosotras hagamos, el Señor las va a ver, ¿verdad? Sí. Ya sean buenas o nos equivoquemos, ¿verdad? El Señor siempre va a ver eso y Él recompensa el esfuerzo. Esto no agrada al Señor, ¿verdad? En una ocasión, y me pasó hace como 5 días, me pagaron, me dieron un dinero y la señora me dijo, doña Astrid, aquí está el dinero cabal. Bueno, le dije yo, pero yo dije, lo voy a contar. Y todavía le dije, ¿está segura que está todo el dinero ahí? Sí, me dijo. Y lo empecé a contar, habían 9 billetes de a 100 de más. Y por un momento se me cruzó. Y yo le dije, Señor, le dije yo, sé que tú me estás viendo, le dije yo. Y ella no se ha dado cuenta de que aquí hay 9 billetes, le dije yo, de a 100. Pero yo sé que tú me ves, le dije yo. Entonces yo saqué los 9 billetes y le dije, este dinero está de más. Y ella se quedó sorprendida. Y si quiere, cuéntelo usted, le dije yo. Y se me quedó viendo, aquí hay 9 billetes de más, le dije yo. Porque esa no es la cantidad, aquí hay 9 billetes de más. Entonces,
uno dice, a la que pila da si uno se hubiera quedado con el dinero. Esa es la bendición de Dios. Eso no es ninguna bendición de Dios, sino que eso es robar, Sí. ¿verdad? Y de esos pequeños detalles el Señor se da cuenta, Claro, Él se da cuenta. ¿verdad? Él se da cuenta. Porque tenemos que ser íntegros, nos vean o no nos vean, estemos solos o acompañados, ¿verdad? Y no es para quedar bien con nadie, sino que con el único que tenemos que quedar bien es con el Señor. ¿Por qué? Porque esos son puntos para ganarnos una vida eterna. Aquí hay una palabra, Romanos 8:24, es impactante esta palabra. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Es impresionante. Así que, hermanos, lo que no se ve, lo que nosotros no podemos ver, es lo más grande Amén. que podemos adquirir en esta tierra. Así que trabajemos por aquellas cosas que no se ven. Cuidemos Amén. nuestra vida. Hagamos el bien, aprendamos a hacer el bien y no el mal. Amén. Cuidar realmente nuestra vida. Muchos no creen, pero el cielo existe, la vida eterna existe y es real. Amén. Es real. Cuando mi padre murió, porque mi padre era cristiano, el Señor me lo mostró en visión, sonriéndose en el cielo. Entonces, realmente, y he escuchado muchos testimonios porque me encanta, a mí me encanta oír los testimonios. Hay un programa en Canal 27 que a cierta hora lo da, solo de testimonios, de experiencias que personas han tenido. Así es, y eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe Amén. y de creer aún más que el cielo existe y hay un infierno que es real, ¿verdad? Y de hecho el Señor creo que lo diseñó para Satanás y sus demonios, pero somos nosotros quienes decidimos si vamos a ir a ese lugar, ¿verdad? Porque creo que solo hay una vida y es esta vida, y en esta vida es donde nosotros nos tenemos que esforzar, correr esa milla extra de que si nos toca que salir del trabajo corriendo bajo el agua y hay culto, pues esforzarnos. Si se esforzó el Señor Jesús, yo le digo, Señor, antes no existía bicicleta ni mototaxi, y antes Él tenía que caminar, ¿cuánto? ¿Verdad? Sí. Cuánto bajo el sol, y nosotros que ahora tenemos esa facilidad de una pasola, de irnos en un mototaxi, ¿cómo no vamos a venir a los cultos, verdad? Claro que siempre con las precauciones de ahora, ¿verdad? Pero hay oportunidades. Yo le decía a mi hija, Guatemala es un país muy bendecido donde es libre de culto, le decía yo, porque yo le mostré los países donde los cristianos es prohibido tener una Biblia. Le decía yo, mira, Natalie, en Nigeria los queman, los decapitan, y yo le digo, y nosotros aquí que tenemos la oportunidad de adorar libremente al Señor, a veces no queremos, le digo yo. Y así, mami, y habían cuerpos quemados ahí de cristianos, y yo le decía, esto de la actualidad, le decía, no solo en los tiempos de Jesús fue perseguido las personas cristianas, sino que actualmente en estos tiempos son perseguidos los cristianos. Y Guatemala es un país tan bendecido, hermana Araceli. Sí, amén. Usted puede ir a predicar en la camioneta, que nadie lo va a multar, que nadie lo va a matar. No. Mientras que en otros países es prohibido. Las personas se tienen que meter hasta en unas cuevas para predicar a escondida la palabra del Señor. Sí, y aquí tenemos esa libertad. Entonces, aquí Guatemala es un lugar muy bendecido, ¿verdad? Y yo creo que realmente el Señor esta mañana te ha hablado para que realmente enfoques tu vida
en las cosas que te traerán y nos traerán a todos el beneficio de la vida eterna, ¿verdad? Sí, no hay ninguna excusa de no voy a buscar al Señor porque no puedo. Claro que podemos. Podemos y podemos hacer otras cosas que no son tan importantes como buscar del Señor, ¿verdad? Creo que los tiempos son difíciles, es cuando más tenemos que doblar rodillas. Y porque yo le decía, Señor, esto parece una pesadilla. Porque ya ni miro la noticia de tanta cosa que se escucha. Yo solo le digo, Señor, tu palabra dice en el Salmo 91, y declaramos la palabra y seguimos doblando rodillas. De hecho, tenemos que seguir doblando rodillas buscando del Señor, porque es el único que nos puede librar. El único. El Espíritu Santo traía algo a mí en este momento. Yo creo que no hay cosa más linda que hablar las experiencias propias que hemos tenido. Yo fui una mujer y conté algo, ¿verdad? Al principio, de que solo en el dinero pensaba, pero ya estando en los caminos del Señor, yo era una mujer que solo oficio quería pasar haciendo. Entonces realmente estaba descuidando las cosas del Señor. Y muchas veces dejaba de ir a reuniones porque yo quería tener la casa impecable. Y muchas veces hasta que Dios una madrugada me dio un sueño, ¿verdad? Vi a una jovencita en el sueño, y en la casa, en la sala de mi casa, habían muchas huellas como de perritos, ¿verdad? Y entonces la niña estaba descalza y me empezó a decir, tu Dios, a señalar con su pie, que eso era mi Dios. Y yo sí, a mí nunca se me olvida, y aquella madrugada yo estaba llorando y le dije, Señor, hoy renuncio a todo Dios que tú no seas. Y a partir de ahí que yo renuncié, porque está en nosotros la decisión, usted mencionó eso, algo muy importante, porque es en uno que está la decisión de quererlo hacer. Amén. Dije, Señor, mi vida tiene que cambiar de ahora en adelante. Y gracias a Él, porque gracias a Él, Él me ha ayudado hasta acá, me quitó totalmente ese afán. Entonces los afanes, como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, son los que apagan, los que ahogan la semilla, que es la palabra del Señor. Entonces, que nosotros no seamos esas mujeres, esos hombres afanados, ¿verdad? Que apaguemos esa semilla, que la ahoguemos, sino que reproduzca fruto. Al 100 por 1. Al 100 por 1. Entonces, yo a partir de ahí le dije, Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo. Y es algo muy lindo, porque nosotros no estamos solas en el caminar con Dios. Él dejó al Espíritu Santo para que te ayudara, para que te guiara, para que te dé las fuerzas, para que haga todo en nosotros. Entonces no podemos poner excusas y decir no podemos. Claro que sí podemos hacerlo, porque tú tienes de tu lado al Señor. Él prometió estar con nosotros, amén, no dejarnos, no desampararnos, y Él nos ayuda a caminar en esta tierra. Amén. Así que de veras me gustaría que hiciéramos una oración, hermanita Astrid, esta mañana, para que Dios haga recapacitar, traiga un despertar a aquellas personas que nos están viendo y que aún en el reprise nos estarán viendo el programa, ¿verdad? Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu trono, Señor, una vez más, Padre, reconociéndote, Señor, que te necesitamos cada día, Señor, y hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que nos están viendo en esta hora, Padre, que tú quites todo acomodamiento, Señor, todo enfriamiento, Padre, que quites todo temor por la pandemia, Señor Jesús. Padre, tú recompensas a aquellos que te buscan, Padre. Ese tiempo jamás será perdido, Señor. Al contrario, Señor, contigo ganamos más, Padre Celestial. Levanta a aquella mujer que nos está viendo, aquel hombre, aquel joven, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor.
Quita toda dejadez, Padre Celestial. Señor, ayúdalos, Padre, porque tú eres el único que los puede levantar, Señor, con tu poder, con tu misericordia y amor, Señor. Te pedimos que tú los levantes, Señor, que tú los cautives, Señor. Cautiva sus corazones, Señor. Enamóralos, Padre, para que ellos te busquen en oración y vengan a tu casa, Padre, cual sea fuera la casa, Señor Jesús. Te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, Padre, pero que lean tu palabra, Señor, que haya un despertar en ellos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús declaramos un avivamiento, Padre, en su corazón, en su alma, en su espíritu, Señor. Un hambre, una sed de ti, Señor Jesús, porque los tiempos son difíciles, Padre. Levanta a esas mujeres, esos hombres que han tenido dormido esos ministerios, Señor, esos talentos, Padre, ahora en el nombre de Jesús, y salgan a predicar tu palabra, Señor. Guatemala es un país bendecido donde es libre de culto, Padre, donde se puede predicar en cualquier rincón de Guatemala, Señor. Levanta a esos hombres, esas mujeres, Dios de la gloria, empodéralos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén, y amén, Señor. El Señor en su palabra nos ha dejado muchas promesas, hermana Astrid, y una de las promesas es la vida eterna. Amén. Y quiero dar lectura a este versículo, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Qué lindo. Y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Entonces, una de las promesas de Dios es darnos vida eterna. Y esa vida eterna es la que tú tienes que cuidar aquí en la tierra. Es la que tenemos que cuidar. Esa es la que le tenemos que dar importancia. La mayor importancia. Porque es una de las promesas de Él. Y me impactó esta palabra por lo que dice, ¿verdad? Que de Dios son en Él sí sus promesas. Amén. Así que tienes esa promesa delante de ti. Dios nos la ha dado. Así que aprovechemos el tiempo en tener esa vida eterna. Amén. ¿Verdad? En trabajar aquí en la tierra para llegar a obtener la vida eterna. Amén. Y en aquella vida eterna yo me imagino, ¿verdad? No sé, son cosas, ¿verdad? Yo digo que es como un paraíso, algo lindísimo. De hecho, así ha de ser. ¿Verdad? Es algo que ojo no vio, ni oído oyó. Es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Y esa es nuestra esperanza aquí en la tierra, la vida eterna. Amén. Qué lindo es morirse con el Señor. Amén. Por eso es que dice que la muerte es ganancia cuando estamos en el Señor. Hay personas, escuchaba yo de alguien que murió en el hospital. Y el Señor le dijo, no es tu tiempo, y regresó a la hermana. Le decía, Señor, por favor, ya no quiero regresar. La paz que yo siento acá, nunca la he sentido en la tierra. Pero le dijo, no es tu hora, tienes que regresar, porque aún hay mucho por hacer. y ella comparte de que ella no quería regresar, porque ella había estado en ese lugar tan maravilloso. Y yo creo que lo anhelamos porque en esta tierra creo que hay muchos sufrimientos, hay muchas penas, ¿verdad? También hay alegrías, pero hay muchas situaciones bien difíciles que no es fácil. Amén. Yo misma le he dicho al Señor, Señor, la vida no es fácil. Sí, de hecho, en una oportunidad tenía yo 16 años y el Señor me dio un sueño. Yo empezaba a venir a la iglesia y yo recuerdo que iba en un helicóptero, pero iban más personas y las iban dejando en diferentes lugares, y a mí me dejaron en un campo y había un ancianito podando,
Y yo le dije, disculpe, le dije yo, ¿y aquí dónde es? Le dije yo, mire, mija, me dijo, aquí a este lugar vienen a dar las personas que se portaron bien, me dijo. Y entonces yo me recordé, yo ya no voy a ver a mi mamá, dije yo. Entonces yo empecé a llorar y yo no podía llorar. Y me decía él, no, mamadita, me dijo, aquí todo es felicidad y paz, me dijo. Y entonces empecé a sentir esa paz inexplicable y yo quería llorar y yo dije, mi mamá yo ya no la voy a volver a ver. Y yo lloraba y no me salía ni una lágrima y no podía llorar. No, me dijo, aquí todo es paz y felicidad, me dijo. Y entonces me olvidé completamente que tenía hermanos y mamá, y es una paz increíble que el Señor me permitió sentir en ese sueño. Y yo creo eso, de hecho así es, sí, ¿verdad? Creo. Que ahí es, ya no hay que tengo que pagar internet, que tengo que pagar luz, ya no hay, esas penas ya no existen en ese lugar, ¿verdad? Y así lo dice la palabra, que ahí es otra vida completamente diferente, ¿verdad? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que anhelar cada día. Y pues ese que sea nuestra meta, nuestra prioridad, ¿verdad? Porque sí necesitamos estar aquí calzados, vestidos, tener una casita, pero que nuestra prioridad sea tener una vida, vivirla en santidad, porque dice, yo soy santo, sé santos porque yo soy santo. Amén. Sí, realmente, y muchas veces hacemos todo al revés, porque así es el ser humano. Hacemos al revés las cosas, ¿verdad? Que nos enfocamos en aquellas cosas, como decía el versículo, que miramos. Que quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Y como eso lo podemos ver, lo podemos apreciar. Pero mayor es aquello que no podemos ver. Amén. ¿Verdad? Y cosas que me imagino yo que el Señor ha reservado para nuestra vida. Amén. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bastante difíciles. Con lo de la pandemia, se ha muerto tanta gente conocida, con toda esta situación. Pero todos aquellos que han muerto en Cristo, gloria a Dios, porque ya están en un mejor lugar. Así es. Pero aquellos que han partido de esta tierra sin haber conocido al Señor, qué triste. Eso es lo que hoy te debe hacer reflexionar, esta palabra. Porque el Señor dice la palabra en Salmos 24:1. A mí me impactó cuando yo leí ese pasaje. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es. El Señor es el que te ha dado la vida, el que permitió que tú nacieras, que tú tuvieras esta vida acá en la tierra, pero también nos dio la vida. Pero está esto de caminar con el Señor, adorarle y alabarle. Amén. Y quiero leer este último pasaje en Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. De Él es todo y para Él. Él hizo todo, Él creó todo, para Él es todas las cosas, ¿verdad? Y tu vida también es para el Señor. Esa sabiduría que tiene el hombre, el Señor se la ha dado, pero el hombre muchas veces se jacta, ¿verdad? Y se dice yo, pero realmente el que le ha dado la sabiduría al hombre para hacer las cosas es Dios. Es Dios, y creo que siempre tiene que ser nuestra prioridad Dios, ¿verdad? Igual tenemos un esposo, tenemos hijos, y creo que también somos ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo para ellos, ¿verdad? Porque muchas veces la palabra dice que cerremos la puerta y pues en nuestra habitación clamemos al Señor. Pero decía una pastora que muchas veces no es bueno, decía, es bueno que nuestros hijos nos observen orando, decía, para que ellos vean, mamá ora, papá ora, ¿verdad? Sí, claro. Entonces,
ser ejemplo para nuestra familia, ¿verdad? Claro. Más que a veces, mire, lea la palabra, no haga esto, más que estarles hablando constantemente. Ser ejemplo. Ser ejemplo, y ellos dicen, mamá hace esto, mamá hace esto, ¿verdad? Entonces impactamos a nuestros hijos así, ¿verdad? Y de hecho, cuando mis hijos se levantan, yo le digo, ¿cómo se levantó el siervo? Le digo yo a Danielito, ¿verdad? Y a esta semana que fue exámenes, me dijo, mami, tengo que hacer una obra, me dijo. Y como tú me decís siempre, me dijo, yo cuando me dijo, él me quedé así. Tú siempre me decís que yo soy siervo, me dijo. Y entonces escogí el papel de siervo, me dijo. Y yo, así es que me conseguís mi traje, me dijo. Yo me quedé impactada porque lo que nosotros declaramos sobre nuestros hijos, eso impacta en el corazón de ellos. Él cree que él es un siervo, porque yo todos los días se lo digo. ¿Cómo se levantó mi siervo? Y le doy un beso en la frente. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé choqueada, porque me dijo, mami, tú me decís que yo soy un siervo. Pues yo escogí el papel de siervo, me dijo. Yo le dije, Señor, gracias, ¿verdad? Porque el único que nos ayuda, que nos da aún más amor para nuestros hijos, es el Señor. Sí, amén, amén. Qué linda la palabra, ¿verdad? Así que esperamos que la palabra te haya bendecido, que Dios te haya hablado a través de esta palabra, así como antes nos habla a nosotros también, amén. Porque muchas veces nos olvidamos de lo que dice la palabra del Señor. Y Dios refresca tu corazón, tu mente con la palabra, porque la palabra es nuestro alimento. Es nuestro alimento. Es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios, porque esa palabra tiene vida y tiene efecto la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Así que Dios te bendiga, te damos gracias por habernos sintonizado, por permitirnos entrar hasta tu hogar. Damos gracias al Señor por este canal, bendecimos el canal de la Nueva Familia, porque a través de este canal puede llevar el mensaje a muchos hogares, aún personas que están postradas ahí en sus camas, personas que están ahí enfermas, que no pueden asistir a una iglesia. Pues enciende tu televisor y sintoniza el canal de la Nueva Familia para poder llenar tu vida, poder alimentar tu alma, tu espíritu a través de la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. No se te olvide sintonizar el programa Mujer de Hoy los días martes, los días jueves de 9 a 10 de la mañana. Y su reprise día sábado, domingo, 5 de la tarde. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.